Nos acompaña un conocido profesor y economista, profesor Rafael Espinal, un hombre de la política desde hace muchos años y también de los medios de comunicación y sobre todo de la economía, un analista fino de lo que ocurre en su país, él que a pesar de su juventud es un testigo excepcional de lo que ha ocurrido en República Dominicana en los últimos 50 años. Con él vamos a hablar acerca de la situación económica por la que atraviesa el mundo y por consiguiente República Dominicana. Les invito a que nos acompañen. Profesor Rafael Espinal, muchas gracias por la gentileza de acompañarme. Tenía mucho tiempo que no le veía en términos personales, aunque suelo leer sus opiniones, que son frecuentes y siempre están, como decimos los periodistas, montadas sobre la realidad. Estamos en un momento que hace rato no vivíamos en la República Dominicana y creo que hace también un buen rato que el mundo no vivía. Hasta el punto que los grandes economistas y los grandes financistas y ejecutivos de banco dan sus opiniones con mucho cuidado porque hay factores extraeconómicos de los cuales depende la recuperación de la estabilidad perdida. Incluso en los grandes motores de la economía mundial como China, Alemania y Estados Unidos, las dificultades son evidentes, particularmente en Alemania y en los Estados Unidos. Por supuesto, para esos fines dejamos de ser isla y somos una nación más integrada a todo el circuito económico mundial. ¿Usted piensa en términos generales que la situación de hoy en el mundo es una derivación de las medidas monetarias que se tomaron para enfrentar la pandemia o es el resultado de los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y compartir estas ideas con el programa que desde hace tiempo usted tiene. Aquí estamos, como buhoneros de la comunicación. En la televisión dominicana. Mira, la crisis mundial que hay en el plano económico es mucho más compleja que cualquier otra crisis que hubiese habido en la economía mundial, incluyendo situaciones dramáticas como, por ejemplo, en los años 20, lo que se llamó el crash de Nueva York y toda la quiebra financiera que produjo una recesión mundial, la Segunda Guerra Mundial o la pandemia después de la Primera Guerra Mundial. La crisis ahora es mucho más compleja, primero porque es un mundo globalizado, un mundo de un entramado que nunca había existido hasta la fecha. Merced a las nuevas tecnologías, ¿no? Merced a las nuevas tecnologías, donde incluso el poder de las grandes corporaciones está justamente en esa globalización, en el internet, en las comunicaciones, en los sistemas de redes. Eso no tenía precedente, es decir, una economía que en gran medida es intangible. Y eso es un primer elemento. Segundo, viene una crisis que crea un choque de demanda, es decir, se cierra todo, la gente no puede producir, por tanto se paraliza la oferta y también se paraliza la demanda, porque al no haber trabajo cae la demanda. Entonces es una situación insólita. Por otro lado, se rompen lo que se conocen como las cadenas de distribución o las cadenas de valor. Todo está ahora integrado. Desde un automóvil no es japonés, ni es norteamericano, ni es europeo. El automóvil es
que el radio es de Corea, las gomas son de Tailandia, es multinacional. Y si se rompen las cadenas, el automóvil no se puede armar. Así es. Pero así como el automóvil no se puede armar ni siquiera los alimentos básicos, porque las latas, los plásticos, toda la industria que apoya el sistema alimenticio también se rompe. Entonces se crea una situación de debilidad entre el productor y el consumidor, y hay un desfase de tiempo y un encarecimiento de esa cadena. Por otro lado, para enfrentar esa situación de demanda y de oferta, los gobiernos abren las compuertas monetarias. Obligados a través de los bancos centrales, bajan las tasas de interés, dan facilidades crediticias, se monetiza más allá de lo prudente, es decir, se lanza dinero a la calle en el lenguaje popular, a través de financiamientos, se endeudan los países para obtener liquidez, para poder reactivar la economía. Eso también presiona los precios. Entonces, en una situación como esa, el panorama es confuso porque las fuentes que generan la crisis son diversas. Entonces tú puedes trabajar... Era una crisis que había que aceptarla, porque no hacerlo era cerrar las industrias, apagar las fábricas, desempleo total, y liquidar a los empleados, exactamente, o mandarlos sin liquidación para la casa, o dejar a las familias sin ingresos para sobrevivir. Entonces había que hacerlo, pero ese remedio, ese tiene, como dicen los prospectos medicinales, tiene efectos colaterales, secundarios, y esos son los efectos que de alguna manera hoy se manifiestan. Entonces, para enfrentar esos efectos, por ejemplo, en el caso de los monetarios, se suben las tasas de interés a nivel mundial. En el caso de los Estados ahora Unidos, estamos en la etapa de recoger. Ahora estamos en la etapa de recoger el dinero que se puso en manos de las empresas, en manos del público, a través también de subsidios, como es el caso de los Estados Unidos, o el caso dominicano. Los subsidios de transferir directamente al consumidor dinero para que gaste, para que active la demanda, para evitar que se muera todo para el aparato evitar que productivo, se muera y que el aparato productivo pueda tener compradores. Correcto. Entonces, esa política, digamos, de pospandemia, de enfrentar los efectos del cierre de la pandemia, hoy generan inflación. Es importante que usted haya explicado eso de esa manera, porque hay voces que ahora, post facto, critican las medidas que se llaman anticíclicas, ¿no? que se tomaron para evitar que el aparato productivo muriera, para evitar que las economías nacionales murieran. Y bueno, ahora se ve con otros ojos, pero también hay que plantearse la hipótesis de qué hubiese ocurrido si eso no se hubiese hecho. Así es, mira, ahora hay críticas a las políticas, sobre todo las políticas monetarias. Por ejemplo, en el caso muy concreto de Dominicano, aquí el Banco Central flexibilizó su política monetaria, expandió lo que llamamos la masa monetaria, es decir, la cantidad de dinero en circulación, permitiendo que los bancos abrieran compuertas a lo que se llama el encaje legal, que es el dinero que los bancos tienen de respaldo a para los ahorrantes. Disminuyó las tasas de política monetaria o de referencia para que las tasas en el mercado fuesen bajas, incluso en el caso nuestro, más bajas yo creo que de la historia prácticamente, la historia reciente. Solo los japoneses, que es cero. Sí, solo los japoneses, que incluso en Japón ahorrar es perder dinero. Exacto. Porque las tasas son cero y la inflación tiene algunos puntos, o sea, tú pierdes dinero. Exacto. En el caso de los Estados Unidos también, en Estados Unidos hubo un flujo monetario, la Reserva Federal de los Estados Unidos abrió
también las compuertas, y ahora hay que... Los trabajadores recibían un cheque, Sí, un cheque. por vía del correo todos Claro, los meses. claro, y eso permitió... $2,000 y $1,000, o dependiendo del número de miembros de la familia. Y eso, bienvenido, permitió que también las remesas hacia la República Dominicana Correcto. aumentaran históricamente a los niveles más altos en medio de una crisis mundial, lo cual parecería contradictorio, ¿no? Y que fue una gran bendición. Fue una bendición que permitió que en el caso nuestro el efecto de esa crisis se amortiguara con esas reservas que normalmente incluso van a los sectores más deprimidos de la población, porque es un pariente en Europa o en Estados Unidos que le manda 100, $200 y que eso permite la sobrevivencia de una familia, y eso amortiguó en el caso dominicano. Ahora, todo ese flujo monetario genera inflación, porque si la oferta en el mundo está paralizada durante un año, año y pico, y además las cadenas de distribución se rompen, frente a una demanda creciente y una oferta mutilada o afectada, lo natural en economía es que eso se exprese en los precios. Entonces han empezado, subieron los precios del petróleo, los precios del maíz, los precios del trigo, los precios de la soya. El maíz genera aumento en el precio de los pollos, que son, como digo yo, maíz con plumas. En los cerdos que se alimentan con alimentos procesados. En los fertilizantes, que a su vez se expresan en todos los demás bienes agrícolas. Y eso ha provocado una inflación en el mundo, no en la República Dominicana. Mira, en los Estados Unidos la inflación está al nivel más alto desde 1981, más de un 8.5% en los Estados Unidos. En un país donde uno se sorprendía, porque usted iba, por ejemplo, en el 1900, vamos a poner una fecha cualquiera, 70, compraba una camisa, le costaba, vamos a poner $3. Y usted iba en el 1980, 10 años después, y le costaba $3.10. Sí, así es. Y como dicen en los libros de texto de economía que hablan de el Big Mac, que es el famoso McDonald's americano, el McDonald's expresa los precios como de la economía americana. Exactamente. Y el McDonald's no crecía en los términos en que han crecido los precios de todo en los últimos meses. Entonces, esa situación sin precedentes tiene además a los economistas, a los pensadores, a los agentes financieros, los calificadores de riesgos, totalmente confundidos en términos de que es muy difícil establecer pronósticos. Entonces ahí usted me ha explicado el factor pandemia, los efectos de la pandemia. A eso sobrevino entonces los efectos de la guerra o de la invasión de Rusia a Ucrania. Si viene entonces un problema más reciente, que es el problema Rusia-Ucrania, la intervención rusa en Ucrania, donde también entran en juego otros elementos, como son, por ejemplo, en el caso del petróleo, Rusia es el principal productor de gas y de derivados de petróleo hacia Europa, y es un importante productor mundial. Y en el caso de Ucrania, Ucrania es uno de los principales productores de muchos de los llamados commodities, alimentos básicos. Y esa situación encarece aún más de los efectos de la pandemia algunos productos, como el caso del petróleo, como el caso de algunos productos alimenticios, pero además genera una situación de cambios de polos de poder. Exacto. A nivel mundial. Correcto. Y eso tiene efectos económicos. Sí, también. sí. Y además empezamos a descubrir a Ucrania en su valor económico. Así es. Porque era un país para todos nosotros. No conocíamos el valor que para la economía mundial tenía Ucrania. Sí, y el propio valor
que después de la caída del mundo soviético, del mundo comunista, habíamos olvidado que tiene Rusia. Sí. Porque habíamos cómo no. olvidado que Rusia fue uno de los, a través de la Unión Soviética, uno de los dos polos en que el mundo estuvo dividido. Correcto. Desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, por 50 años. Entonces, y se nos olvidaba también que China era un potencial aliado ruso. Y olvidamos también que durante esa Guerra Fría y durante ese mundo bipolar, China era una parte de la otra moneda, ¿no? Correcto. Entonces ahora esta crisis ucraniana ha revelado que el mundo es mucho más complejo que el mundo unipolar que se pretendía que habíamos adquirido. Correcto. Después de los 90, digamos, del triunfo neoliberal. En realidad el mundo es mucho más complejo que nunca hoy día. Porque uno se olvida siempre de cómo es la realidad. Siempre hay las ideas y los movimientos sociales no desaparecen del todo. Siempre hay unos remanentes underground que están presentes ahí, como por debajo de la tierra, y que emergen en el momento necesario. A los fines prácticos, ese bloque nunca desapareció. Nunca desapareció, pero además, fíjate, hay otro conflicto subyacente en el plano económico, incluso, que no se ve a simple vista. El euro está a 1,4 en relación con el dólar. Y la libra inglesa está a 1,21, sin precedentes en los últimos años. Lo que quiere decir que a pesar del que el conflicto ucraniano-ruso ha descompuesto el mundo, los Estados Unidos siguen como en la Segunda Guerra Mundial sacando partida y beneficio de ese propio conflicto. Y ahora más. Porque ahora vamos a una nueva carrera armamentista y en esa industria Estados Unidos lleva siempre la de ganar. Incluso tiene que suministrarle a la poderosa Alemania armamentos. Y esos armamentos no son gratis, lo que va a entregar ahora para hacer la nueva frontera entre Europa y la vieja Unión Soviética. Así es. Bueno, vamos a un segmento comercial para regresar y entonces que el profesor Espinal nos ayude a comprender cómo esos dos grandes factores que él ha explicado de manera tan magistral tienen repercusión en la economía dominicana. Seguimos esta entrevista con el profesor Rafael Espinal, profesor de INTEC en economía. ¿Qué enseña usted exactamente en INTEC? Mira, yo en INTEC he estado dirigiendo la Escuela de Economía durante 10 años. Hasta hace 10 años. Sí. Y imparto normalmente economía dominicana. Imparto también regulación económica, que es una de las asignaturas que yo digo que en el caso dominicano tiene todavía mucho que trabajar, porque esta es una economía muy particular y donde la regulación económica favorece a determinados grupos y no a los consumidores, como debería ser. Entonces yo imparto regulación económica y además asesoro o coordino lo que son las tesis de investigación que hace el estudiante al término de la carrera. Y en eso he dedicado prácticamente buena parte de su vida. Buena parte de mi vida. Todo un académico. Sí, y por supuesto con una dimensión política, porque también usted ha militado casi siempre en partidos políticos. Bueno, yo he militado en partidos políticos. Yo empecé en el Partido de la Liberación Dominicana, siendo un muchacho, prácticamente, como digo yo, durmiendo en la casa de Juan Bosch a los 18 años, desde que entré a la universidad. Y luego pasé en el 92 a salir del PLD siendo diputado y empecé a acercarme a Peña Gómez en las campañas del 94, 96, a Doña Milagro en el 2000, y entonces he estado siempre vinculado a lo que hoy es el Partido Revolucionario Moderno,
Aunque debo decir que después de la división del PRD y el PRM, estuve como unos 4 años muy concentrado en la universidad, básicamente Ya. en la universidad. Y luego ahora con los últimos... Eso era lo que a Jorge Blanco le llamaban vacaciones. Unas vacaciones. que llevó esa mochila, siempre se le observaba. Cuando alguien quería provocarlo, le decía, yo soy un PRDista sin vacaciones. Sin vacaciones. Yo me tomé unos sabáticos. Ya. Profesor, bueno, usted nos ha descrito, como he dicho muy bien, estos dos grandes factores y su carácter único a los fines de provocar una crisis de la que todavía no sabemos si apenas estamos empezando, si vamos por la mitad. Lo que sí sabemos es que no se ve con claridad el horizonte de su final en estos momentos. Y lógicamente todo eso repercute en República Dominicana. ¿Cuáles son las principales distorsiones que a su juicio esa crisis está provocando aquí en la economía dominicana? Sí, fíjate, bienvenido. La crisis del cierre de la economía dominicana fue muy rápidamente enfrentada, y yo digo que correctamente, tanto por los últimos meses del gobierno del presidente Medina, que tomó una serie de iniciativas para transferir recursos a las familias a través de los programas PATI, Quédate en Casa, y del Banco Central con políticas monetarias expansivas, es decir, de apertura y de flexibilidad monetaria para que los bancos pudiesen acudir en auxilio de las empresas y de los consumidores, dando plazos para el pago de deudas, bajando las tasas de interés, renegociando préstamos, lo que facilitó que las empresas pudieran amortiguar el efecto del cierre de la economía. Y el gobierno, y posteriormente el presidente Abinader, la política de transferencia a la familia la aumentaron, la extendieron incluso más allá de lo que era originalmente el programa de transferencias, y eso permitió una sobrevivencia. Posteriormente también las políticas... Un paréntesis, sí. A mí me llama la atención ese proceso de toma de decisiones, tanto del presidente Medina como del presidente Abinader y el Banco Central. Entonces, por curiosidad quiero saber, ¿ahí prima, ante decisiones de ese tipo, prima un criterio político o un criterio económico? Mira, en gran medida, y eso hay que verlo siempre en la historia dominicana, en gran medida esas políticas no surgen de la propia iniciativa de los gobernantes locales, ni siquiera de las iniciativas de los grupos económicos, y ni siquiera de la iniciativa del propio Banco Central. Son políticas que recomendaban tanto el Fondo Monetario Internacional, los organismos que están asociados a la economía dominicana, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que sí han hecho los gobiernos es que hicieron la tarea, fueron buenos ejecutores de esas políticas. O sea, son recetas. Son recetas. Que nos llegan desde los grandes centros financieros. De los grandes centros de poder económico mundiales. Correcto. Ahora, hay países que la ejecutan bien y países que la ejecutan mal. Aquellos países que esas recetas no las aplicaron oportunamente o las aplicaron en exceso, como algunos casos muy específicos, que generaron situaciones de descontrol monetario más allá de lo prudente, han tenido otros efectos económicos diferentes. En el caso dominicano, eso amortiguó el cierre de la economía. Y posteriormente también las políticas para que el turismo se recuperara en términos de facilitar primero el turismo local a través de financiamiento. Aquí hay gente que fue a los resorts
que nunca había ido, cogieron un préstamo a tasa cero para irse a un resort y darle y que algunos sectores se sorprendieron de ese tipo de medidas. De ese tipo de medidas, incluso la criticaron. Exacto. Pero ahora uno entiende la importancia de organismos que no se sienten mucho en la opinión pública, sobre todo en función de su poder, pero que están ahí siempre presentes, es decir, Banco Mundial, BID, el Fondo Monetario Internacional y todas las agencias de las Naciones Unidas. Así es. Ahí están haciendo siempre vamos a decir, sus estudios de laboratorio que le permiten tomar decisiones, en este caso, relativamente rápido. Sí, esas decisiones, mira, el Fondo Monetario, que es un organismo cuyo origen no es resolver crisis de la naturaleza que tuvimos en la pandemia. Bueno, ninguno. Yo creo que ninguno. Bueno, pero algunos por lo menos promueven... Una crisis muy sui generis. Sí, pero algunos promueven el desarrollo. Tú dices, el Banco Interamericano de Desarrollo pues tiene políticas, digamos, de fomento al crecimiento, pero ahí era el enfermo grave, ahí el enfermo ahí no se podía hablar el problema del Fondo Monetario es que si mueren los clientes, los grandes corporaciones pierden, entonces había que mantener... Bueno, pero en este caso estaba en peligro todos los clientes, digamos. Todos los clientes. Entonces el Fondo Monetario recomendó era sobrevivir. Era sobrevivir la economía mundial. Y por otro lado estuvo la OMS, que era la gran orientadora. Por eso estuvo la OMS también jugando un rol esencial en el proceso. Ese proceso que vivió en el caso particular de la República Dominicana permitió que la economía rápidamente volviese a los niveles de prepandemia, es decir, el crecimiento en el 2021 neto en relación con el 2019, no con el 20, porque si lo comparas con el 20 es un crecimiento extraordinario de 12.3, pero si lo comparas con el 19 fue un crecimiento cercano a lo que es el crecimiento normal que había tenido la República Dominicana. Es un crecimiento de 4.7, que es un crecimiento bueno. Súper. El problema sí de la pandemia, en el caso nuestro, es que como toda crisis, genera sectores que sufren y sectores que se benefician. Correcto. Porque en la crisis hay ganadores. Exacto. Y aquí ha habido sectores gananciosos y sectores que han sufrido mucho. Si tú me dices, por ejemplo, el sector financiero ha tenido un crecimiento y un manejo durante la crisis que le ha permitido alta rentabilidad. No, es que la política monetaria lo favorecía principalmente a ellos. Claro, lo favorecía. Sí. Otros sectores de la vida nacional se favorecieron y hay sectores, incluso muchos sectores populares, pobres, que han sufrido y que no han recuperado muchos negocios pequeños. Y sobre todo las MIPYMES, ¿no? Las MIPYMES, que ahí, por cierto, están solicitando todavía ayuda. Porque algunas no han podido levantarse. Claro, por eso digo, los pequeños negocios, la pequeña economía, algún tipo de economía, digamos que aquí es muy popular, vinculada a la diversión o digamos a lo que es la música, a los espectáculos, todavía no ha recuperado la vida, ¿no? Profesor, hay que decir que parecería que la pronta recuperación de nuestra economía, por lo menos en vía de recuperación, habla de eso que ustedes los economistas llaman los fundamentos de la economía. Yo he advertido que detrás de cada crisis la economía como que se recupera muy rápido. Pareciera, me refiero a la economía dominicana, que hay unos fundamentos más o menos sanos o más o menos fuertes, bien enraizados. Sí, fíjate, la economía dominicana tiene varios elementos muy positivos.
ha mantenido durante un gran periodo de tiempo una estabilidad de esos indicadores que son fundamentales en el plano macroeconómico, es decir, en la economía global, general. Ya, los grandes números. Los grandes números, como son, por ejemplo, la tasa de cambio, que ha tenido un crecimiento vegetativo, más o menos administrado por el Banco Central. Hemos tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto y de la productividad más o menos en una línea ascendente. Hemos tenido estabilidad de precios desde hace más de una década, donde los precios se han mantenido en una franja controlada por lo que llaman metas de inflación del Banco Central. Es decir, ha habido cierta estabilidad. Y además la economía dominicana es muy diversa, porque tiene muchos sectores que contribuyen a la economía, las remesas que vienen de fuera, siempre hay un flujo de inversión extranjera, hay una producción minera que cuando crecen los precios del oro, esa producción minera o del ferroníquel entran a la economía, tiene una producción agrícola para la alimentación local, plátanos, huevos, yuca, tiene una industria... Y alguna buena exportación, porque ya hablamos de los bananos, entran sus milloncitos. El cacao orgánico, ya hablamos de los aguacates y hasta el mango. Yo me sorprendí que el mango anda por los 30, 40 millones de dólares al año. Aquí hay, y la industria bananera aquí es poderosa. Los otros días el mango aquí se botaba, se le echaba a los cerdos. Y en aguacate exportamos nosotros 30 millones de dólares. Así mismo. Entonces esa economía, además de que tiene las zonas francas que crean empleo y generan divisas, tiene el turismo, es muy diversificado. Buen sistema de puertos. Buen sistema de puertos, tiene un sector financiero que es dinámico. Correcto. Es decir, eso permitió que la crisis no fuera mucho más fuerte y no paralizara más tiempo el país. Ahora, en los sectores, esa economía sí tiene un problema, que es un problema de inequidad, de pobreza que prevalece y de otras variables sociales que son, digamos, la carga negativa de esa economía tan exitosa que se muestra incluso en América Latina como un ejemplo de dinamismo y de crecimiento. Bueno, vamos a otro segmento comercial y venimos al tramo final para hablar de algunas medidas de esas que ustedes llaman coyunturales o que están presentes o que están por tomarse y alrededor de las cuales usted ha emitido ya opiniones. Seguimos con el profesor Rafael Espinal. Profesor, usted ha dicho que el gobierno debe mantener el subsidio a los combustibles. Y como usted sabe, la opinión pública, sobre todo entre economistas y empresarios, está dividida sobre el particular, porque mucha gente se pregunta hasta cuándo podría el gobierno mantener ese subsidio, y además otra gente se pregunta si el subsidio no tiene efectos negativos, como es, primero, que beneficia más a los ricos. Primero. Segundo, no estimula el ahorro de energía en una economía de guerra. Y tercero, quita recursos para la inversión pública en un país tan necesitado todavía de inversión pública. Sí, mira, uno de los grandes problemas que tiene la economía dominicana en este momento es el problema fiscal. ¿Por qué? Porque el gobierno ha tenido que mantener ese subsidio a los combustibles, pero también tiene un subsidio importante a los fertilizantes, a alimentos, a las familias con transferencia de recursos a través de los bonos luz, bonos gas y los programas de asistencia social que son a través de las tarjetas de transferencia monetaria. Es decir, el peso que están teniendo los subsidios sobre las finanzas públicas transforma la ejecución presupuestaria. El gobierno va a tener que someter un presupuesto complementario en el cual va a tener que sacrificar gastos
y esos gastos que estaban programados originalmente disminuyen otras actividades que son fundamentales, como tú has señalado. La inversión pública puede ser uno de los elementos que el gobierno tenga que sacrificar. Entonces viene el dilema. En economía, cada decisión económica tiene lo que llamamos un costo de oportunidad. Es decir, un costo que es el sacrificio que hay que hacer para obtener otro beneficio. Por ejemplo, yo estoy en este programa compartiendo y tengo un costo. Correcto. Un costo de tiempo. Su oficina. Y usted también tiene un costo también porque está generando en esta actividad un producto, pero está dejando de hacer otra cosa. Correcto. Entonces eso es lo que le pasa al gobierno. Los subsidios ha optado por sacrificar otras actividades. Ahora, en esta coyuntura es indispensable mantener los subsidios a la población dominicana. ¿Por qué? Porque la crisis, a pesar de que ha sido superada en gran medida, ha mantenido lesionada a muchas familias. Y esos subsidios de transferencia monetaria, el gobierno no puede en la actualidad eliminarlos, sobre todo cuando incluso las remesas han bajado su ritmo con relación al año pasado. Tampoco puede en estos momentos venir con una reforma tributaria, aunque sé que usted es partidario de ella. Claro, pero no en este momento. En este momento. Yo incluso, y eso lo he comentado con algunos economistas que no lo comparten, yo incluso digo que en momentos en que usted está en situación precaria como persona, usted se endeuda. Exacto. Y los países también deben, frente a una situación de vida o muerte. Usted sabe. Usted tiene el niño grave. El niño grave. Eso es quien le preste. Usted no importa. Usted piensa cómo pagar. Claro, después se pagará. Entonces yo pienso que el país en esta situación, si tiene que incrementar el déficit fiscal y aumentar en consecuencia el endeudamiento, todavía tiene posibilidad de hacerlo. Ahora, eso obviamente obliga tarde o temprano a una reforma fiscal que está pendiente. Por eso yo soy partidario de la reforma fiscal porque está pospuesta por más de 10 años. Ahora, no en esta situación de incertidumbre, de crisis, de guerra Ucrania con Pero tampoco Rusia. se le puede huir al déficit ahora. Tampoco se le puede huir al déficit. Porque es de vida o muerte. Por eso yo digo, el gobierno tiene que mantener los subsidios, pero no debe sacrificar la inversión pública. La literatura económica dominicana registra ese dilema que se dio a principios de la gestión de Balaguer y esa gran discusión entre Julio César Estrella, aquel gran economista, en ocasiones parecía un filósofo de la economía, y Diógenes Fernández, porque Julio César decía que si el déficit, en este caso era un déficit comercial, era necesario porque se iban a importar productos para inversión de capital, es decir, maquinarias, era válido. El otro creía lo contrario, más ortodoxo. Ahora, yo le voy a plantear una herejía que quizás podría ser una alternativa. No es el momento para la República Dominicana de pensar en el concepto de Jacobo Magluta y el uso de los recursos inorgánicos. ¿Qué franja de la economía dominicana, qué franja resiste de recursos inorgánicos en una situación como esta, sin encender más las llamas inflacionarias? Mira, es muy delicado, es muy delicado porque todo lo contrario está haciendo el Banco Central. El Banco Central lo que está es aumentando las tasas para recoger dinero. Lo que yo pienso es que, e insisto en eso, que si el Banco Central
tiene una política restrictiva, es decir, de recoger dinero, el gobierno no debe adoptar una política restrictiva también. Magluta decía que las políticas restrictivas no desarrollaban los países. Claro, entonces el gobierno tiene, desde el punto de vista puramente de equilibrio económico, aumentar el déficit manteniendo los subsidios sin sacrificar la inversión, porque la inversión también genera empleo, genera actividad de crecimiento. Entonces, el Banco Central haga su tarea y el gobierno todavía tiene cierto margen para aumentar el déficit, que es normal en una situación de crisis económica y una crisis que está acompañada además por efectos inflacionarios. Entonces yo pienso que el gobierno lo ha estado haciendo así, pero siempre hay la tentación de disminuir la inversión, es decir, recortar gastos para mantener los subsidios. Y yo pienso que debe mantener los subsidios sin sacrificio del gasto de inversión. La inflación nuestra de estos momentos, que está por el 9 y algo anual, tiene más componentes externos importados que locales o viceversa. Mira, fundamentalmente la inflación ha sido efecto importado. Ya. Hay un efecto que es el efecto monetario de las medidas de expansión que hubo en la economía, pero el Banco Central, a través de la política monetaria, ha podido disminuir ese efecto. Y el efecto importado, con el efecto de la inflación proveniente de Estados Unidos, los alimentos, el petróleo, es lo que ha encendido más la llama. Ahora, los alimentos están disminuyendo de precio, el petróleo ha disminuido en los últimos días. Bueno, el de este ha aumentado, anda por 113 dólares. Ha aumentado, pero bajó de 121, sí, que bajó, llegó a alcanzar. Y ahora está bajó a 104, subió a 113, lo que quiere decir es que no siguió esa escala hacia los 150, 160. En la medida en que se mejora la economía china, sube el petróleo. Sube el petróleo a medida que mejora la economía china, pero la economía mundial, el Fondo Monetario y los organismos internacionales, las agencias de riesgo, han proyectado una disminución del crecimiento mundial, una disminución del crecimiento en Estados Unidos, en Europa, lo cual quita presión a ese incremento de los precios de los combustibles. Bueno, entonces parecería que no hay muchas cosas que hacer para disminuir la inflación local, a no ser aumentar la producción nacional, y no se ve que eso esté muy claro que se esté haciendo. Hay sí discurso alrededor de esto, pero cuando uno va al campo uno no ve ninguna tarea adicional en el campo. Sí, fíjate, la República Dominicana tiene una ventaja. Ahora, una de las preocupaciones también de los pensadores económicos, de todo este mundo de opiniones y de proyecciones, es la crisis de seguridad alimentaria. Producto de que en el mundo hay una escasez de productos alimentarios que se puede traducir incluso en hambrunas en algunos países. Se ha hablado de eso. Se ha hablado de eso, es una preocupación. Sin embargo, en el caso dominicano, la agricultura dominicana es una agricultura que yo pienso que es un caso muy especial de las características de subsistencia que vivió la República Dominicana hasta finales del siglo XX. Es decir, aquí hay mucha producción de alimentos, digamos, familiares. Sí, de consumo local, de familiar. consumo familiar, de crianza de autoconsumo cerdos, le llaman ustedes. Autoconsumo, de autoconsumo. Y eso favorece que esa seguridad alimentaria no llegue a niveles tan críticos como puede ocurrir en países africanos. Pero fuera asiáticos. mejor si el gobierno insistiera un poco más. Claro, el gobierno debe por apoyar ejemplo, el sector agrícola. en las ciudades, sembrar en los patios. No, y hacer una política de mejora tecnológica. Yo recuerdo que, y usted lo recuerda también, que después de los ciclones David y Federico, aquí se sembraron hasta los patios.
Sí, y tiene en este momento que fomentar la producción alimentaria, la producción nacional, porque evidentemente la producción importada está encareciendo el costo de la canasta familiar. La canasta familiar aquí está por encima de los 42.000 pesos en promedio. Profesor, un buscapié que ha salido en estos días, ¿es el momento de mejorar los salarios, de reajustarlos? Claro, es el momento de reajustar los salarios. Yo pienso que el sector aquí empresarial dominicano, y eso no lo planteo con un espíritu, digamos, a veces de economista populista o de economista... Bueno, pero el populismo es válido, ¿eh? No, pero los salarios en la República Dominicana siempre han mantenido un crecimiento por debajo del crecimiento de la economía, lo cual quiere decir que la productividad, es decir, lo que genera riqueza, ha beneficiado al capital más que al trabajo. Entonces pienso que en una situación como la que vive la República Dominicana, si el capital... ¿No aumentaría la inflación? Puede aumentar el efecto inflacionario, pero el aumento de salario crea un impacto, y eso hay estudios económicos, de inmediato. Pero posteriormente la economía se ajusta al nuevo salario. Bueno, ese es un tema que creo que está sobre la mesa y que sobre el cual ya ha comenzado a discutirse, y aparentemente el gobierno está considerando, según las publicaciones periodísticas, esa posibilidad, y está haciendo los estudios, y me imagino que escuchándolo a ustedes los economistas, y ahora en esta época de computadora haciendo simulaciones. Los modelos. Exacto, para ver cómo se comporta la economía con un determinado reajuste salarial. Profesor Rafael Espinal, muchas gracias por todas estas buenas informaciones, comentarios, y darnos un pedazo de su sabiduría, dejarla aquí con nosotros para mejor comprender lo que está pasando en la economía mundial y en la economía dominicana. Espero tenerle pronto de nuevo con nosotros por acá. ¿Cómo no? A ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.